Vamos a estar buscando en el segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor los que son suyos. El Señor nos conoce a cada uno. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Qué lindo ese último versículo. Somos instrumentos de honra. ¿Usted sabía eso? Que usted y yo somos vasos de honra, vasos útiles en las manos de Dios. Un día estaban sus discípulos y Jesús, y se peleaban por cuál era el primero. ¿Quién iba a ser el primero en el reino de los cielos? Parecidos a nosotros, ¿verdad? Que siempre queremos estar de primero, o nuestra humanidad nos hace sentir que creemos estar de primero. Pero Jesús le dijo, el mayor servidor de todos, el ejemplo perfecto para nuestras vidas, dijo: el que quiera ser el primero tendrá que servir. Así que el que sirve a Cristo, el que sirve al Señor, se convierte en un instrumento, en un vaso de honra para Él, en un vaso que glorifique su nombre, donde el Señor lo lleve, donde el Señor lo coloque. En un momento, en la iglesia donde yo me congregaba, fui creciendo en el Señor. Desde muy joven conocí a Cristo a los 18 años, ya tengo 40, gloria a Dios, por la misericordia de Dios. Y en ese lugar, cuando me colocaban en los anuncios para dirigir o para cantar, ese servidor me toca dirigir. Y a veces quería como esa gasolina que impulsa a algunos de nosotros en algunos momentos. Esa gasolina que cuando en nuestra vida cristiana, si usted lo hizo bien, usted se siente halagado, se siente que... Y cuando no le dicen nada, entonces me ponía así, calmo y va. ¿Y por qué? Hasta el momento que entendí por la Biblia que no es lo que diga el hombre, no es lo que el hombre me pueda decir, es lo que consiga en intimidad con el Señor para dar, es lo que consiga para servir. Ya esa gasolina no me mueve, eso ya no, para mí es pasado. Ahora la gasolina que nos debe mover es que amamos al Señor y que queremos ser esos instrumentos en sus manos, que queremos ser esas personas dadas al servicio, dadas al servir a Cristo. Todos en esta vida tenemos un propósito, un llamado, y lo hemos escuchado muchas veces de muchas predicaciones. Todos en esta tierra tenemos un propósito eterno. Dios nos ha llamado para uso de su gloria. Pero Dios quiere limpiarnos, como decía el versículo anterior, quiere limpiarnos de toda, que se aparte. Y dice que nos apartemos, también lo dice la Biblia, que nos apartemos de todo aquello que nos hace daño, de todo aquello que nos aparta de Dios, que nos apartemos de todo aquello que nos distancia del Rey de Gloria. ¿Cómo se logra esto? Se logra amando al Señor en lo secreto, amando al Señor en lo público, dándole al Señor toda la honra que Él merece. ¿Cómo se logra apartarnos? Es apartarnos del pecado, de aquello que nos quiere agobiar, de aquello que nos quiere dañar, para no dejarnos avanzar. Pero hoy quiero ser un instrumento en las manos del Señor. ¿Usted está dispuesto a convertirse en un vaso de honra para Dios? Respóndeselo allí.
¿Está dispuesto usted a tratar y a luchar por ser ese vaso de honra que el Señor quiere? ¿Estamos dispuestos a dejar aquellos deseos, aquellas cosas que nos atraen por ser un vaso en las manos de Dios? Aleluya. Hay muchos vasos que la Biblia nos menciona, o que puedo decirlos en esta mañana. Hay vasos. En el pueblo de Israel colocaban una vasija, no sé si era de barro, no sé, de lo que hubiera, pero en cada casa, al frente de cada casa, estaba una vasija, así parecida a esta, con agua fresca, con agua que estaba dispuesta a ser servida. Con esa agua, con ese vaso estaba allí. La colocaba cada familia de Israel o del medio, allá en el Medio Oriente, allá en ese lugar, en cada casa, para que cada caminante, escúchame bien, cada caminante que venía sediento, cansado del camino, con sus pies polvorientos, sudado, llegaba y podría, y visitante podía entrar a esa casa y beber de esa agua y saciar esa sed, saciar y calmar ese calor intenso de allá, de esos desiertos. Cada casa tenía un vaso de honra para bendecir al que venía, para bendecir al que está, para bendecir al que está a su lado. Ahora, ¿qué pasa? Hay vasos que en algún momento nos encontramos vacíos, porque nos alejamos de Dios, vacíos porque dejamos de orar, dejamos de leer su palabra, y somos instrumentos, pero el vaso puede ser que esté allí a medio llenar, puede ser que esté vacío, pero el Señor, y lo bueno de estar vacío es que el Señor nos llena con su misericordia. Ese vaso es llena con esa agua, como estaba la samaritana. Señor, necesito de esa agua que salta para vida eterna. Necesito de esa agua que me va a saciar y que no tendré sed jamás. Ese vaso de honra es usted y somos yo. Ese vaso de honra es aquel que le predica al compañero de trabajo, que está agotado, agobiado, cansado, emproblemado, lleno de dolor, lleno de circunstancias. Ese vaso es usted para bendecir. Pero si un vaso está lleno de Dios y viene a llenarse de Dios, ese vaso tiene para dar de beber al sediento. Ese vaso está para darle de beber al que lo necesita. Una palabra. Usted más nada abra su boca y conviértese en un vaso de honra. Usted abre su boca para bendecir a aquel que lo necesita. Aquel que está en el hospital. Aquel que está hambriento en la calle. Dios nos ha llamado. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Entonces, amados, qué lindo es servir al Señor. Y servir al Señor significa no solamente en este lugar, en la iglesia. Servir al Señor va más allá. Servir al Señor va a que usted dé una palabra al que está necesitado allí, al que necesita esa respuesta de Dios que usted la tiene en sus labios, esa respuesta de Dios que usted la tiene, porque se viene domingo a domingo a llenar en este lugar de palabra de Dios también. Viene a escuchar palabra de Dios. Amados, les insto, aún yo lucho para ser un vaso de honra, un instrumento que bendiga a aquel que lo necesita, que le dé dolor,
a esas personas. Que no nos llenemos, a veces nos llenamos de egoísmo en nuestra propia vida. Y pensamos solamente en nosotros. Pero usted y yo tenemos a Cristo, tenemos un refugio. ¿Qué hacemos? Vamos a seguir esperando que otro haga lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros como iglesia. Cada uno de nosotros debemos estar atentos a que Dios quiere hablarle al que lo necesita, hacer ese instrumento en sus manos. Qué bello, qué lindo es ser instrumento. Lo he comprobado en mi vida durante estos años. He vivido mis mejores momentos en el servicio a Dios. También he pasado por mis dolores más extremos en este lugar también. Pero Dios me ha llevado y me ha puesto en lugares donde nunca pensé estar. Dios me ha llevado a lugares y digo, Señor, solamente porque he dispuesto un poquito al servicio de la obra, al servicio de lo que Él quiere para la vida de cada uno de nosotros. Y dice que tendremos recompensas en este siglo y en el venidero. Entonces, estamos completos en el Señor. Jóvenes, hoy es el momento de ser ese vaso de honra. Tienen la fuerza, tienen todo para ir a llevar también la palabra de Dios. Hoy tenemos esa bendición de estar en este lugar y compartir la palabra de Dios. En este lugar, a escuchar palabra de Dios que nos motive a buscar de su presencia, que nos motive a dar al que lo necesita. Solamente que le digan, vamos a hacer esto, y usted esté de primero allí a la hora que lo convocan para su servicio. Le digo, hermano, que no tardará la bendición cuando usted se dispone a servir y a trabajar para Dios. No tardará. Estoy seguro de eso. Estoy seguro de que cuando disponemos a servir a Dios, Él cuida de nosotros. Él cuida de nuestra familia. Él cuida de nuestros hijos. Cuando entregamos nuestra vida al servicio, Él cuida de los suyos, lo dice su palabra. No tendrá que preocuparse usted porque su hijo irá corriendo a los pies de Cristo. No hay nada más lindo que nuestros hijos busquen el reino de Dios. Tengo una niña de 21 años, una jovencita, y tengo un joven de 13 añitos, un adolescente. Pero algo que me he sentido feliz, más que cualquier herencia, más que cualquier otra cosa que yo les pueda dejar, es que cuando tengan problemas, recurran de rodillas en la habitación a Dios. Me he levantado, he escuchado de madrugada a mi hijo orando con 12, 11, 13 años. Y yo digo, gracias Señor, porque el día que no esté yo allí, Él sabe dónde se debe arrodillar, con quién debe hablar. No tendrá que ir a otro lugar. Va a la habitación, al lugar secreto, a adorarle a Dios, para ser un instrumento, para que lo use, para que sea un instrumento de honra donde Dios lo lleve. Entonces, mientras que usted sirva a Dios, nuestros hijos están seguros en Él. Mi hijo es tremendo, como cualquier adolescente, tremendo. Me ha sacado más dolores de cabeza que la niña. Pero cuando veo eso, digo, Señor, algo, y estoy haciendo las cosas para ti, Señor. No soy perfecto, pero mi hijo va por un buen camino. Mi hija también va por un buen camino. Adoran al Señor allá en la iglesia donde estamos. Adoramos a Cristo. Entonces no tengo que estar dándome muchos dolores de cabeza en muchas cosas, pero sigo de rodillas, sigo pendiente, sabiendo y inculcándole que el servicio a Dios es lo mejor que puedo darle yo como herencia a ellos. Que el servicio a Dios es la mejor herencia que puedo yo disfrutar con ellos. ¿Me he cansado? Sí. En este caminar a veces he pasado momentos. Pero
Cuando me levanto y miro al cielo, y cuando no tengo fuerzas, oro a aquel que me ayuda para seguir trabajando en su obra. Muchas veces no nos van a agradecer. Esa era otra. Me encantaba que me agradecieran lo que hicieran. Gracias por esto, gracias por lo otro. Como yo, en mi casa me enseñaron a ser una persona agradecida, a dar gracias por todo. Algunas a veces hacían un favor y nada, ni gracias. Entonces, Dios mío, pero la gente, ¿por qué es así, Señor? Hasta que entendí que cuando yo sirvo a las personas, estoy sirviendo a Dios. Y he servido incondicionalmente al que quizás me ha pagado mal. ¿Me han pagado mal? Igual como a todos nosotros, alguien nos ha pagado mal en algún momento de nuestra vida. Diríamos muchos. Pero eso no lo debe motivar a usted a estar en comunión con Dios o a que le quites gozo. Si no le dan gracias, dé gloria a Dios. Si usted ayuda y le pagan y habla mal de usted, dé gloria a Dios. Dice el Señor que coseché donde no sembré. Amados, y personas a kilómetros de este lugar han sembrado en mi vida y en mi familia. Me han bendecido. Pero lo que sembré aquí con mis semejantes, lo he recibido 4 veces. Lo digo porque para Dios es la gloria. A Él merece todo. Entonces, y le digo que lo que usted haga para alguien en esta tierra, para su semejante, el Señor lo tiene anotado. No espere que le paguen bien. Muchas veces nos pagarán mal, o muchas veces nos abrazarán, pero usted ese gozo no lo puede perder. Debe ser un instrumento y un vaso de honra, a pesar de que pase lo que pase a su alrededor, que pase lo que pase, que venga lo que venga. Usted no le robe el gozo de servir a Dios. Que lo miraron mal, que lo miraron bien, que no se siente. No, esto no se trata de sentir, esto se trata de seguir, de avanzar, de disfrutar, de tolerar, para poder en este camino que el Señor nos ha trazado, que el Señor nos ha puesto. Aleluya. Y lo más lindo, no importa el vaso puede ser de plástico, de barro, de oro. Lo importante es el contenido. Eso es lo importante. Algunos llegarían a Cristo sin dientes, calvito, pero no importa la apariencia, importa el contenido que usted tenga. Y ese contenido se llama el Espíritu Santo. Y ese contenido se llama el Dios vivo y la humildad que usted tenga para servir al que lo necesita. Importa ese contenido llamado Espíritu Santo, que nos alimenta, que nos mantiene vivo, que lo mantiene usted para dar al que lo necesita. Fuimos diseñados y somos valiosos. Y lo lindo de esto es que usted tiene un hacedor. El Señor nos hizo. Lo hizo usted un vaso de honra. Y Él lo formó. Y Él lo conoce. Y Él sabe su punto. Y Él sabe cómo tratar con nuestras vidas. Ese vaso, el Señor nos ha formado a su imagen y semejanza. Ese vaso es un vaso que dice: Él me va a servir. Este es mi hijo. Lo tengo. Y cuando Dios da promesas, Él las cumple. No se queda con nada. Cuando Dios da una promesa a nuestras vidas, Él está dispuesto a hacer la obra. Pero mientras que las cosas se cumplen, no podemos echarnos a dormir. Tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que esforzarnos el doble, el triple, para que ese propósito, como ese vaso que el Señor ha querido y nos ha prometido y nos ha dado palabra, sea cumplido.
Debemos ser esos vasos de usos honorables, de usos que sean para bendecir y amar al que lo necesita. Muchos queremos ser usados por Dios en muchas oportunidades, pero entendí una frase muy importante que leí en un libro, que antes de ser usados, que seamos aprobados por nuestro Dios. Qué lindo es cuando el Señor conoce nuestras vidas y dice, y Él nos aprueba para que sigamos siendo esos vasos en sus manos, esos vasos de honra. Dios puede usar a muchos, pero cuando viene ese momento, aleluya, de aprobarnos, de mirar nuestro interior, de mirar ¿quién soy? ¿Quién soy? A veces en oración me arrodillo y siento todos mis defectos y veo todos mis defectos. Es el mayor espejo, es el momento donde no hay nada oculto. Es el momento donde digo, Señor, si quiero ser un instrumento y un vaso, debo cambiar muchas cosas. Muchas. Sigo en este proceso. El pastor que me pastoreó durante muchos años se paraba con 75 años. Pastor Benito Castellano, algunos lo conocerán. Este hombre decía, yo tengo que doblegar este pellejo de carne que todavía quiere hacer lo malo. Con 70 y pico de años, una trayectoria de 42 años de evangelio o más. Un hombre que levantó y fundó iglesias por toda Venezuela decía esto. Entonces, ninguno estamos exentos a nuestras debilidades, pero eso lo llevamos a los pies de Cristo. Esto lo llevamos para ser esos instrumentos de honra que el Señor quiere. Y aún estando en la iglesia durante muchos años, en mi vida habían cosas que el Señor tenía que limpiar. Yo decía, Señor, yo quiero ser un instrumento. Yo quiero hacer lo que tú me has prometido por medio de muchas personas que me han dicho, predicadores. Pero el Señor estaba preparando mi vida, estaba formando este vaso. Y tenía procesos y muchas cosas formando el Señor este vaso en esta vida cristiana. Pero llegó un día en que viví el proceso. Llegó un día que pasé un año, viviendo cosas tremendas en mi vida. Pero en medio de ese dolor, en medio de esa formación que Dios me estaba dando, en medio de aquello, orando en las madrugadas, llorando, Señor, sí sabes tratar conmigo, Señor. Es duro, no queremos pasar. Me acuerdo de esos días y me siento, fueron días muy tristes para mi vida, pero necesarios porque estaban formando a este instrumento para servir al que lo necesitaba. Muchos egoísmos fueron quitados allí, muchas impaciencias fueron quitadas ahí, muchas altanerías de mi vida fueron quitadas en ese proceso. Por eso, cada vez que usted pueda arrodillarse, y por las buenas es mejor. Por las buenas, el momento que no esperemos un proceso para cambiar. Arrodíllese de madrugada, para que vea que el cambio, para que vea cómo Dios empieza a glorificar en su vida y en su familia. No hay otra manera de vencer al cristiano. No hay otra manera.
si no es allá de madrugada o de tarde, como usted quiera, a la hora que usted quiera. Yo digo de madrugada porque, bueno, hay momentos que lo hacía a esas horas. Y aun cuando me siento agobiado y cansado y digo que no puedo más, doblego esa carne y le digo: Señor, tú sabes y conoces todo. Quiero vivir para ti. Y que hasta que sea abuelito, Señor, quiero vivir al servicio tuyo. Así me cueste, así me duela, pero no hay otro lugar. No me sentiría feliz quizás en otro lugar un domingo en la mañana. No encontraríamos un lugar donde estar tranquilos, sino en la casa de oración. No sentiría mi mayor bendición de estar sentado allí o estar en ese lugar. ¿Cómo sé? Allá me gozo y aquí me gozo. Me gozo donde Dios me coloque, donde Dios me lleve. He aprendido a vivir cada día dependiente de Dios. Lo he aprendido. Antes estaba comprando lo de la semana y ya estaba pensando, o estaba comiendo en la noche y ya estaba pensando que iba a comer en la mañana. A veces nos pasa eso, pero el Señor empieza a moldear a cada uno de nosotros. Y trabajo, y soy diligente, y trabajo, hago torta, trabajo con mi esposa. Sé panadería, algo me invento para generar ingresos también. Como tal, cada uno en la lucha de cada uno de nosotros lo hacemos, cada uno. Pero yo dependo de Dios. No se afane por el mañana. Viva y disfrute el hoy con su familia. Disfrutemos el hoy y sirvamos al Señor como vasos de honra. Sirvamos a nuestro semejante. Sirva a su hermano. Sirva al que está en la calle. Sirva al mendigo. Sirva al que pueda ayudarle. Bríndele su apoyo porque está sirviéndole a Dios. Dale una palabra al que lo amerita, al que lo necesita. Y le digo, amados, que cada vez que hagamos esto, la bendición de Dios está con nosotros. Y cada vez que usted abra su boca para hablar y bendecir y amar a Dios, usted será de bendición. Y yo seré de bendición donde estemos. Algo diferente notarán en cada uno de nosotros, porque tenemos a Dios en primer lugar.